Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, damos una bienvenida a todos y a aquellos que nos acompañan por primera vez. Gracias por estar aquí conectados en Israel Casa Integral, su casa. Para todos los que ya son discípulos y de la familia en esta casa, muchas gracias por su compañía. Hemos venido desarrollando para esta jornada, en el tiempo de nuestro recorrido anual de la Kadosh Torah, hemos pasado por el tema de los libros de la Torah, los 5 libros de la Torah, 4 libros, Bereshit, Shemot, el libro de Vayikrat y Bamidbar, incluyendo el libro de Devarim, la Mishnah Torah, la segunda Torah, es decir, la recopilación de los 4 libros anteriores. Cuando venimos al tiempo de Devarim, Deuteronomio, repito, una recopilación que hace Moshe y que escribe recordando todo lo anterior, pues nos hace énfasis en puntos muy importantes que no podemos pasar por alto. Dimos comienzo a nuestro estudio del Parashá Devarim hace unos días, para el tiempo de la grabación de este programa, por supuesto. Y cuando iniciamos el libro de Devarim, inmediatamente después del Parashá número 44, Devarim, nos vamos a Parashá número 45, Baet Hanan. Baet Hanan. Y allí ocurre algo extremadamente importante en el libro de Devarim, repito, Baet Hanan. Estamos hablando del libro de Devarim, capítulo 3, verso 23, al capítulo 7, verso 11. Eso en cuanto al Parashá. En cuanto al Haftará, présteme por favor mucha atención. El Haftará dará comienzo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, a partir del verso 1 al verso 26. Este Parashá, Baet Hanan, nos habla de la súplica, suplicar, y esta expresión suplicar, cuando dimos o correspondimos la enseñanza de la Parashá Baet Hanan, en pocas palabras mencionamos que la súplica es algo que viene mucho más allá del pensamiento, de la intención de nuestro corazón. Es mucho más profundo. Y permítame tomar un ejemplo al respecto. En el día de hoy, para la grabación de este programa, me encontré con una noticia bastante difícil que me ha tenido en shock realmente. Un querido amigo muy especial, pastor de Torá, que por años, hace aproximadamente unos 15 años, he tenido la oportunidad de compartir con él aquí en el área de Carolina del Norte. Es la única persona que en el caminar del pastorado de Israel Casa Integral es conocedor y maestro de Torá. Un muy buen maestro de Torá, amigo muy especial. Pero por las circunstancias de la vida, las distancias, aunque realmente no estamos muy distantes del lugar, pues nos hemos distanciado. Y hace un muy buen tiempo que no sabía de él. Digo un muy buen tiempo, cerca de 2 años que no nos veíamos. No hablábamos en particular.
De pronto en el día de hoy me encuentro con la noticia de que mi querido amado pastor ha sufrido una situación muy difícil en su familia, cuál es la pérdida de su hijo, único hijo varón. Y la verdad, inmediatamente tomé mi teléfono y le llamé muy temprano en la mañana. Tan pronto como conocí la noticia, inmediatamente le llamé. Me dejó consternado con la historia. Conocía, por supuesto, a su hijo, un chico muy joven cuando le conocí, muy adolescente, niño brillante, un hombre de palabra, de Torá, de familia pastoral, íntegra, una familia maravillosa. Pero con mucho dolor, mi querido pastor me comentaba la historia, los hechos ocurridos y la manera como su amado hijo perdió la vida en un accidente de tránsito conduciendo una motocicleta. Una tragedia muy delicada. Pero en el momento en el que él me narraba esa historia, los detalles, cómo ocurrió, la manera como él se entera, la familia, cómo se enteran de la situación. Usted sabe estas historias, el visitar el hospital, el estar allí, recibir las noticias de los médicos, el visitar ya a su hijo fallecido, bueno, toda esta historia. Y lo menciono con honor y con respeto a mi amado pastor, porque repito, entré en shock cuando supe todo lo que él me comentaba. Y lo traigo a colación porque justamente el Parashá Beit Hanan nos habla de suplicar. Desde el momento en que él conoció por una llamada telefónica que algo había podido ocurrir con su hijo, dice que en ese momento él se postró de rodillas, levantando sus manos y gritando a voz: Padre Hashem, cuida a mi hijo, líbralo de esta situación de muerte. Y aun cuando llegó al hospital, sin que le dieran el permiso de poderlo ver, dice que salió al parqueadero y gritaba de lo más profundo de su corazón, gritaba y suplicaba y suplicaba y suplicaba: Abba Kadosh, dale la vida a mi hijo. Amén. Traigo a colación la historia para que podamos entender que Beit Hanan, suplicar, no es simplemente decir: Padre, por favor, ayúdame, Padre, por favor, sáname, Padre, por favor, dame la oportunidad. La súplica es algo que viene mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Es algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Pregunté en el momento que compartimos la enseñanza de Beit Hanan, si realmente nosotros hemos suplicado en algún momento delante del Eterno, hemos suplicado con esa súplica, repito, de lo más profundo de nuestro ser, esperando una respuesta. A veces la respuesta se ocurre en el instante y es favorable a nuestra súplica, como en muchos otros casos, o como en el caso de nuestro amado pastor, suplicó y suplicó y suplicó. Pero su hijo ya había partido con el Eterno. ¿Por qué traigo a colación esta historia, hermanos? Porque si usted lo ha notado, amados hermanos, dimos la lectura del libro de Devarim en el capítulo 3, verso 23, donde empieza la Parashá Beit Hanan, y el Haftará corresponde, repito, a Isaías 40, capítulo 40, verso 1 al 26. Por favor, les pido, tomen atenta nota de esta información. Tomen atenta nota, porque lo que vamos a ver esta semana es extraordinariamente importante. Y un muy buen discípulo en Torá debe tener absolutamente claro el tema que vamos a desarrollar esta semana. Por favor, atentos a tomar nota. Gracias por quienes escriben aquí en el chat los textos bíblicos. Ayúdenme, por favor, para que quienes están llegando los puedan tomar a nota. Entonces, primer Haftará que vamos a ver en Beit Hanan, libro de Isaías, capítulo 40, del verso 1 al verso 26. Inmediatamente después de Beit Hanan viene el Parashá Ekeb.
El parashá Ekeb da comienzo en el capítulo 7, del verso 2 en adelante, hasta el capítulo 11, verso 25. Y el libro de Isaías, Haftará. La Haftará corresponde al libro de Isaías en el capítulo 49, verso 14, al capítulo 51, verso 3. Y esta palabra Ekeb, que significa como consecuencia, a causa de. ¿Cuántas de las circunstancias que hemos vivido, que estamos pasando, que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, han dejado consigo, por supuesto, consecuencias? Toda acción que hagamos traerá consigo consecuencias favorables, desfavorables. Dígalo conmigo, Ekeb, consecuencias. La parashá número 47 después de Ekeb será la parashá Re'é. Esta parashá Re'é nos habla específicamente de observar, ver, mirar. Y dimos una opinión, la diferencia entre mirar y ver y mirar. Por eso ustedes recordarán que con mucha frecuencia decimos ojos abiertos, oídos despiertos. Ekeb y Re'é deben ir tomados de la mano. Ojos abiertos, oídos despiertos. El parashá Re'é nos da comienzo en el libro de Devarim, capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. Y el Haftará corresponde al libro de Isaías, capítulo 54, verso 11 en adelante hasta el capítulo 55, verso 5. Espero que usted esté tomando atenta nota, por favor, de lo que estoy mencionando. Lo estoy mencionando pausadamente, porque necesito que haga el ejercicio, tome nota de la parashá correspondiente y de los versos tanto del parashat como del Haftará, para que hagamos el ejercicio de semana. Pasamos al libro de Devarim, continuamos en el libro de Devarim en la parashá número 48 y corresponde a la parashá Shoftim, hermosa parashá. Por supuesto, todas son maravillosas, apasionantes. La parashá Shoftim, que nos habla del significado de los jueces y policías, justicia justa. Y da comienzo en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9. Inmediatamente nos encontramos con el Haftará del parashá Shoftim. Y el parashá de Shoftim lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 51, del verso 12 al capítulo 52, verso 12. ¿Van captando el ejercicio? Espero que estén atentos. Si alguien ya tiene la respuesta, por favor, indíqueme aquí en el chat qué ha observado en lo que estamos estudiando respecto al parashá por capítulo y al Haftará por capítulos. Posteriormente en el libro de Devarim, después de tomar Shoftim, jueces y oficiales, jueces y policías, recordemos que dice que las ciudades deben tener jueces y policías, autoridad, gobierno, orden, disciplina, normatividad, hukot, los mishpatim. Sin embargo, recordemos que nosotros como seres humanos, como persona, como identidad, somos una ciudad. Por lo tanto, esos jueces y oficiales debemos instituirlos en nuestra ciudad, en mi ciudad. Dígalo conmigo con su nombre propio, por favor. En la ciudad de Roberto Alfaro hay jueces y oficiales judiciales, jueces, autoridades que vigilan, que supervisan, que controlan lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos, aún lo que tocamos, pero lo más importante, las ideas, los pensamientos y las intenciones del corazón.
En cada una de estas partes de la ciudad, norte, sur, este, oeste, debemos tener esos jueces que controlen, verifiquen y que no permitan que ninguna circunstancia del mundo, porque todo lo que tiene que ver con mundo, se debe generar un cerco de protección en la ciudad para que todo lo que se llame mundo, pecado, delincuencia, perversión, esté totalmente fuera de mi ciudad. El olfato, por supuesto, las puertas, dice la palabra en el libro de Shoftim, en la Parashat Shoftim, en las puertas de las ciudades. Ya las hemos mencionado, lo veremos un poco más adelante, pero ya usted lo vio en el estudio que hemos desarrollado. En el libro en Devarim, en la Parashat Shoftim, tal vez no mencioné la Parashá. La Parashá corresponde, repito, al capítulo 16, verso 18 en adelante, hasta el capítulo 21, verso 9. Y el Haftará corresponde al libro de Isaías en el capítulo 51, verso 12 al capítulo 52, verso 12. ¿Está tomando nota? Muy bien. Inmediatamente después de Shoftim entramos al Parashá Kitese. Parashá Kitese nos da comienzo en el capítulo 21, verso 10, al capítulo 25, verso 19. Y el Haftará corresponde al libro de Isaías, capítulo 54, versos del 1 al 10. Esto es Parashá Kitese. Entonces hagamos una evaluación. ¿Qué hemos leído hasta el momento? Devarim 44, 45 Vaikanán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 2. Vamos a Kitavó, Parashá Kitavó. Parashá Kitavó da comienzo en Devarim capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 9. Y su Haftará es el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 al 22. Este Parashá Kitavó, cuando llegues. Importantísimo. Lo veremos, repito, en el transcurso con detenimiento. Y finalmente, llegaremos después del Parashá Kitavó al Parashá número 51, esto es Nitzavim. Nitzavim, que significa de pie, cuando estamos de pie. Hoy estáis, dice el verso 29, dice, hoy estáis todos vosotros en presencia de Hashem vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, estamos de pie. Muy bien. Haftará, libro de Isaías, capítulo 61, verso 10. Maravilloso. Si usted estuvo atento a la observancia, y por qué me tomé el tiempo de hacer la lectura, tanto de capítulos como versículos, y del Haftará, inmediatamente podemos tomar una conclusión. Quiero darles 30 segundos. Por favor, si usted tomó atenta nota, escriba aquí en el chat qué observa en la lectura de Haftará. Les voy a dar unos segundos para que usted escriba, por favor. Sea observador. ¿Qué observa en la lectura del Haftará de estos 7 parashá que hemos mencionado? Bueno, muy bien. Les di el tiempo para que observaran. Gracias por ser tan observadores. Gracias. Muy bien. Aquí está la respuesta correcta. Veo que hicieron muy bien el ejercicio. Los Haftará que hemos mencionado han sido 7 Haftaró del libro de Devarim. Y todos corresponden al libro de Isaías. Muy bien, al libro de Isaías. Pero pocas veces nos hemos preguntado por qué todos los Haftará corresponden al libro de Isaías. Y para encontrar la respuesta, hablaremos de 7 semanas del libro de Isaías en el libro de Devarim, que se conocen con el nombre de las 7 semanas de consolación. Ese será nuestro tema de semana. Las 7 semanas de consolación
del libro de Devarim en su Haftará, 7 semanas de consolación. Pero para ir allí necesitamos hacer un antes, durante y después del tema para poderlo comprender. Así es que los invito, por favor, para que me acompañen al primer libro de Reyes. En el capítulo 7 vamos a hacer una introducción a la jornada, cómo llegar a entender, a comprender mejor lo que significan las 7 semanas de consolación. De hecho, tenemos también, así como tenemos las 7 semanas de consolación, también hablaremos acerca de las 3 semanas, básicamente, de lo que se habla de recuperación. Ya veremos cada una de ellas y las explicaremos en consecuencia. Primer libro de Reyes, capítulo 7, y veámoslo en su contexto desde el verso 13, pero adelantaremos al verso 20. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Préstele mucha atención, libro de una viuda de la tribu de Neftalí. Hace unos días estudiamos cada una de las tribus y sabemos a quién o quién es la mamá de las tribus de Neftalí. ¿Recuerdan? Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Observen, él era un hombre que tenía ese don, ese talento extraordinario de trabajar y hacer el arte de manejar el bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada columna era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundación de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Muy bien. Avancemos al verso 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Aquí hay una tarea perfecta. ¿Por qué es la columna de Jaquín y por qué la columna de Boaz? Espero, por favor, que ustedes me envíen la respuesta a este punto tan interesante, porque estamos leyendo y la lectura pues es muy interesante, pero nos quedan inquietudes que debemos solucionar. Verso 22. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Toda esta historia del libro de Reyes, en el capítulo 7, el verso 23 en adelante, nos habla acerca de lo que va a ser todo el mobiliario del templo. Hablamos entonces de la construcción del primer templo en Jerusalén. Por supuesto, esto es un evento extraordinariamente importante en la historia bíblica, en la casa de Israel hasta nuestros días. Este primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, fue construido durante el reinado de Salomón y fue el centro de adoración del pueblo judío durante más de 4 siglos. Sin embargo, como todos conocemos, el templo finalmente fue destruido por los babilonios. Esto ocurre en el año 586, antes de Mashiach. La construcción del primer templo comenzó en el 4º año del rey Salomón, alrededor del año 960 antes de Mashiach, y tardó a lo menos 7 años en completarse. Eso lo podríamos confirmar si vamos al texto del primer libro de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 38. Acompáñeme, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 6, dice:
Salomón edifica el templo. En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel es el mes de Sif, que es el segundo mes, y comenzó él a edificar casa a Adonai. Veamos el verso 6, en el capítulo 6, en el verso 38. Dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Por favor, si usted está en la lectura conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 38, lo voy a leer nuevamente, dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Miren qué interesante, 7, 7, 7, 7, 7. Muy bien, el templo entonces fue construido, recordemos, sobre la altura de lo que es el monte Moriah. Y era una magnífica estructura hecha en piedra. Saben, cuando hemos realizado, y sé que todos nosotros hemos realizado estudios en algún momento, es necesario hacerlo así, acerca del primer templo, segundo templo, su distribución, cada una de sus partes, cómo se conforma, puertas, entradas, escaleras, lugares, habitaciones. Todo el proceso del templo tiene un orden extraordinariamente importante que debemos conocer. Pero cuando vemos algunas gráficas o maquetas o dibujos respecto de lo que fue eventualmente la construcción del templo, no nos cabe la menor duda de que se trata de una obra arquitectónica extraordinariamente importante. Es más, no sé si les ha pasado a ustedes, por lo menos a mí me ocurre cuando veo, repito, estas gráficas, estas imágenes, estos diseños que podemos encontrar frente a lo que es el estudio del templo, y me pregunto cómo estos hombres lograron movilizar piedra sobre piedra, estructura sobre estructura. La posición incluso en el monte Moriah, cómo lograr la aplanada del terreno, el plano del terreno, cómo lograr superar esos desniveles de las pendientes con tal perfección de niveles, de estructura, de resistencia. Es decir, no cabe la menor duda de que eran extraordinarios arquitectos y constructores. Esas dos palabras que estoy utilizando ahí son muy delicadas. No vamos a entrar allí, pero probablemente muchos de ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Arquitectos y constructores de muy alta categoría. Pues bien, no nos cabe, repito, la menor duda de que esa estructura hecha en piedra, en cedro y por supuesto en materiales preciosos como el oro, estaban adornadas con detallados muy importantes, con esculturas, con decoraciones, incluyendo estos famosos pilares que hemos tomado en la lectura del primer libro de Reyes 7:21, llamados las columnas de Joaquín y Boaz, que ya ustedes tienen tarea por qué se llamaron así. Ahora, la dedicación del templo fue una gran ceremonia en la que asistieron, por supuesto, el rey Salomón, los ancianos de la casa de Israel y una gran comitiva de invitados y de personas. El libro de Primera de Reyes, leámoslo. Primer libro de Reyes en el capítulo 8, versos 1 al 3. Observen lo interesante porque nos describe justamente esta historia. Entonces el rey Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Adonai de la ciudad de David, la cual es Sión.
Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Esto ocurre justamente, amados, para el tiempo de... ¿Quién lo puede escribir? Para la convocatoria de Yom Kippur. Claro que sí. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Adonai, y el Mishkan de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el Mishkan, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Adonai en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y las varas por encima. Qué relato tan extraordinariamente importante, que nos deja vislumbrar la escena, la maravilla de lo que ocurre en esta inauguración. Por supuesto, todo el lugar abarrotado de gentes, sacerdocios, levitas, es decir, la casa de Israel en pleno. Por supuesto, la gloria de Adonai está presente. Y allí es cuando justamente el rey Salomón ofrece una oración de dedicación, reconociendo, por supuesto, la grandeza de Adonai y pidiendo sus continuas bendiciones y misericordias. Veámoslo, porque aquí mismo en el libro de Reyes, en el capítulo 8, avancemos por favor al verso 22. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 22, dice la palabra: Luego se puso el rey Salomón delante del altar de Adonai, en presencia de toda la congregación de Israel. De toda la congregación de Israel. Subráyelo, por favor. Y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Adonai, Elohim de Israel, no hay Elohim como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Adonai de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Adonai de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Adonai morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Verso 28, subráyelo por favor. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Adonai mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y puede usted leerlo en casa, todo el capítulo, porque es extraordinariamente importante. Sin embargo, mis amados, el primer templo, como sabemos, no iba a durar para siempre.
¿Qué ocurrió? Si usted ha estado muy atento a los estudios de cada parashá del año, en cada parashot que estamos viendo nos encontramos, y lo he mencionado en las respectivas enseñanzas de Shabbat, cómo es que este pueblo, esta casa de Israel, que ha visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, que ha visto cómo Hashem extiende su mano fuerte, brazo extendido, toma a este pueblo, lo saca de una condición de esclavitud por años y les hace promesa y les entrega en el Sinaí la Kadosh Torah, y tienen promesa de una tierra en la que fluye leche y miel, y Adonai está con ellos, el maná está presente todos los días, el día sexto doble porción de maná. Pero sin embargo, la desobediencia y la idolatría del pueblo de Israel a lo largo de cada uno de estos 40 años en ese recorrido por el Sahara desierto, pues nos llevan a una situación dramática, y la conocemos con una palabra muy típica, muy nuestra, muy latina, muy hispana, que es la caída. El templo finalmente es destruido por el pueblo de Babilonia, repito, sobre el año 586 antes de Mashiach. Esto es Segundo Libro de Reyes, por favor tome nota, Segundo Libro de Reyes, capítulo 25. Creo que vayamos al texto y leámoslo, porque la tarea de hoy en el comienzo de la jornada es hacer la introducción hacia donde vamos caminando. Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 25, del verso 1 en adelante, pero vamos a detenernos en el verso 8. Voy a leer los primeros 3 versos del capítulo 25. Dice, léalo conmigo, por favor. Aconteció, hay un título allí en el capítulo 25, Segundo Libro de Reyes, capítulo 25, hay un título, en esta versión dice, Caída de Jerusalén. Caída de Jerusalén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Avancemos al verso 8 y encontramos otro título o subtítulo allí que nos dice Cautividad de Judá. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Adonai y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra, dijo Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Léalo en continuación todo en casa, por favor, porque aquí estamos viendo cómo esa desobediencia, por favor subraye esta palabra de la cual hemos insistido permanentemente. Desobedecer, hacer las cosas como nos parece, cuando nos parece, a la manera que nos parece. Es que nosotros somos así, en mi familia somos así, mi papá me enseñó a ser así, mi mamá me dijo que eso era así. No, mis amados hermanos, por favor, obediencia, no a la cultura, obediencia, no a la moda de la actualidad, obediencia, no a un sistema, obediencia, no a un programa político, obediencia, no a un regionalismo, obediencia, no a un estatus, obediencia a nuestra Kadosh Torah.
Pero sin embargo, repito, nuestro pueblo, la casa de Israel, se permitió entrar a niveles de desobediencia, de idolatría, de asimilación con otros pueblos, perdiendo los principios, perdiendo el temor en Adonai, perdiendo la emuná, perdiendo la comunión con su Kadosh Torah. Por lo tanto, inmediatamente se ocasiona la destrucción del templo. Esto, por supuesto, es un momento devastador, por supuesto, es algo absolutamente incomprensible en su momento. Y recordemos que el pueblo fue llevado cautivo y que duró por lo menos 70 años. Como lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 10. Tome nota, por favor, del texto, léalo usted en casa. Pero a pesar de la destrucción del primer templo, los israelitas no perdieron, después de la circunstancia, la esperanza. Y aquí, como dice nuestra amada pastora Pili, el que no aprende por revelación, aprenderá por persecución. Y por favor, escriba esto en sus notas, grábelo en su corazón. Hasta que no aprendemos la lección, no aprendemos la lección. O lo aprendes por revelación o lo aprenderás por persecución. Después de esta terrible situación, repito, devastadora de la destrucción del primer templo, repito, ¿cómo pudiera ser, cómo podríamos explicar que la mano del hombre, estos babilonios y demás ejércitos, uno se pregunta cómo lograron derribar los muros, cómo lograron destruir, quemar la ciudad, sustraer todos el inmobiliario, realmente la mano destructora del hombre. Pero repito, en medio de todas estas adversidades, ahora el pueblo de Israel despierta y abriga en sus corazones una esperanza. Ellos definitivamente creían que Adonai restauraría el templo y que por supuesto les traería de regreso hacia la casa de Israel en Jerusalén. Es decir, que el tiempo de la, ¿cómo se llama? Se me escapa siempre la palabra. El tiempo de haber sido llevados no sería para siempre. La esperanza está de que volveremos de ese exilio a nuestra casa, a Jerusalén. Esa esperanza se cumplió evidentemente tiempo después, cuando viene la construcción del segundo templo. Y esto ocurre durante el reinado de Ciro el Grande. Libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. Allí vemos entonces esta historia apasionante y sin embargo vemos que el segundo templo, por supuesto, no era, ni mucho menos, la calidad, lo magnífico que había sido el primer templo. Y finalmente este templo fue destruido después por los romanos. Vamos a hacer una pequeña pausa, amados, y regresamos en un momento. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral.
Un tema definitivamente apasionante. La destrucción del templo, por supuesto, amados, como lo mencionábamos, ha sido un acontecimiento devastador. No solamente en cuanto a lo que es su estructura, en cuanto a lo que representa, evidentemente, romper las paredes, los muros, la construcción, el diseño, la hermosura de una construcción tan valiosa e importante como esta, sino que además, como ingrediente gravoso en este acontecimiento trágico, tiene que ver particularmente con el cautiverio al cual el pueblo de Israel sería ahora llevado durante ese exilio por 70 años, como lo narra el libro de Jeremías. Veámoslo un momento, vayamos al libro de Jeremías. En el capítulo 29, verso 10, solo para recordar, recuerden que estamos en la introducción de la semana y me tomo el tiempo de hacer estas lecturas porque de la lectura y de lo que aprendamos en esta introducción desarrollaremos el contenido de toda la semana. Libro de Jeremías en el capítulo 29. Veamos los versos iniciales y pasaremos al verso 10 en adelante. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey de Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Vamos al verso 6. Caos y veámoslo desde el verso 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Adonai, porque su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Adonai. Porque así dijo Adonai: cuando en Babilonia se cumplían los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y viene ese texto maravilloso del libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 11, que creo que alguien puede decir: esta palabra es para mí. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Adonai: pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es que en este seguimiento que estamos haciendo a la historia del primer templo, segundo templo, la esperanza, la reconstrucción, y hablando de los días de consolación, vayamos entonces al libro de Esdras y retomemos también el contenido de esta historia. Libro de Esdras en el capítulo 1 en adelante dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca del profeta Jeremías, despertó Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Adonai, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Adonai con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Adonai, el Elohim de Israel. Él es el Adonai, el cual está en Jerusalén.
y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Adonai, la cual está en Jerusalén. Inmediatamente viene el verso 5 del capítulo 1 del libro de Esdras y nos recuerda el regreso de la cautividad, el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, subraye por favor, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó a Adonai para subir a edificar la casa de Adonai, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con sus piedras preciosas. Además de esto, lo ofrecieron voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Adonai, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus ídolos. Los sacó pues Ciro el rey de Persia, y por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Preste atención al verso 9. Y esta es la cuenta de ellos. Por favor, subráyelo allí, señálelo, indíquelo. Esta es la cuenta de ellos, es decir, auditoría, es decir, contabilidad, es decir, el debe y el haber, es decir, el ajuste perfecto. Dice, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, no 30 ni 28, 29. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer esta lectura, amados? Entre otras cosas porque tenemos que aprender algo. La Biblia, nuestra Kadosh Torah, todo cuanto está escrito es la palabra de Adonai. Hashem escribe. Hashem está aquí presente y establece que haya un control, una auditoría, un orden, un registro permanente de cada elemento, de cada utensilio, de cada inmobiliario. ¿Saben, amados, qué nos deja como mensaje esta historia? Primer templo, segundo templo, ofrendas, oro, plata, piedras preciosas, construcción. Pero en medio de todo tenemos que aprender, amados, hasta nuestros días, que todo cuanto hacemos en la casa de Adonai debe estar debidamente registrado, ordenado, establecido, cuantificado. Saben, mencionaba en alguna ocasión, necesitamos un transporte para una actividad de nuestra congregación hispana y acudimos a nuestros amados hermanos de la congregación americana. Ellos disponen de unos recursos especiales, bendito el Eterno, y tienen un autobús para, 40, 50 personas y otro más pequeño como para 20 personas. Necesitábamos el de 20 personas, así es que solicitamos a través de nuestro hijo Sebastián, cuando fue pastor de esta congregación americana, que nos facilitaran en la medida de lo posible, nos pudieran facilitar el vehículo de 20 pasajeros. Nos dieron respuesta por escrito diciéndonos que el vehículo no lo podían prestar para esa fecha en particular, toda vez que su conductor, el conductor del vehículo, no estaba disponible. Nosotros llamamos de regreso a esa oficina y les dijimos, no necesitamos el conductor. También tenemos licencia, podemos manejar, necesitamos el vehículo. A lo cual nos contestan, el vehículo ha sido asignado en esta iglesia a tal persona y si tal persona no conduce el vehículo, no sale. Díganlo conmigo,
disciplina. Y tenemos que aprender disciplina, orden. Así lo indica el libro de Esdras. Es interesante, hermanos, porque la palabra aquí es disciplina, pero también la palabra aquí tiene que ver con mayordomía. ¿Qué te da Adonai cada día? ¿Verdad? Hagamos una evaluación del templo, porque estamos hablando del primer templo, segundo templo, pero recordemos que nosotros somos el templo. Y ese templo vimos al principio de la reunión del día de hoy, nuestro comienzo, que somos una ciudad. Y en la ciudad, en las puertas de la ciudad, deben estar los oficiales y los jueces, haciendo justicia justa. Jueces en nuestros ojos, jueces en nuestros oídos, jueces en nuestro olfato, jueces en nuestra boca, jueces en nuestro pensamiento, jueces en nuestro corazón. Del pensamiento y de las intenciones de nuestro corazón necesitamos jueces que en obediencia a la palabra, con la mente de Yeshua, caminemos en la misericordia de Adonai y en la justicia de Adonai. De tal manera, mis amados, que cuando no hacemos las cosas en el orden, si usted observó atentamente la enseñanza, concluiremos entonces que hay dos palabras resonantes aquí en esta historia. Número 1, desobediencia. Número 2, idolatría. Usted dirá, pero pastor, ¿idolatría a qué? Nosotros estamos en el estudio de la Torá, estamos estudiando Torá, celebramos Shabbat, estamos atendiendo las convocatorias en Levítico 23, cumplimos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, damos sedaká, pasamos por el Brit Milá, bueno, hemos hecho tantas cosas hermosas. ¿Por qué nos habla de idolatría? Ya no tenemos los cuadros del santo o de la Virgen, etc. Pues gloria al Eterno, esa idolatría ya pasó. Pero hemos tenido probablemente hasta nuestros días idolatría en muchas otras cosas. Idolatrías en el celular, idolatrías en las redes sociales, idolatrías en el teléfono, idolatrías en la internet, idolatrías en el Netflix, idolatrías en el vehículo, idolatrías con nuestros hijos, idolatrías con la esposa, idolatrías con el esposo, idolatrías con el deporte, idolatrías con un artista, con un deportista, idolatría por lo que sea, idolatría. Aún por nosotros mismos como persona, el narcisismo, idolatría. ¿Por qué menciono toda esta historia, hermanos? Porque hemos llegado al punto de que como padres que amamos a nuestros hijos, y comienzo la reunión con una historia muy triste en la pérdida de un hijo para un padre, y hablamos de súplica, Baet Hanan, suplicar la bendición de nuestros hijos. Pero llegamos a un punto, amados, en el que muchos padres llegamos al punto de hacer de nuestros hijos idolatría. Entonces hacemos lo que ellos nos digan, como ellos nos digan, cuando ellos nos digan, y no permitimos que nadie les diga, que nadie les llame la atención, pero que por favor, cuidado pues, pastor, usted me llega a tocar a un niño mío o a decirle algo a mi hijo, porque el que lo educa soy yo, y el que le da órdenes a mi hijo soy yo, y a mi hijo nadie le dice lo que tiene que hacer porque soy yo. Idolatría. Está bien que los guardemos, que los cuidemos, pero si los guardáramos y los cuidáramos como se supone que debemos hacerlo, no lo soltaríamos tan fácil en las redes sociales, en el internet, navegando. Vaya usted a saber con quién sus hijos hoy están conectados en el mundo virtual, en las naciones, con qué clase de gentes delictivas, perversas, etc. Entonces, tenemos que cuidar el templo, y de eso se trata esta semana. Tenemos la esperanza entonces de una reconstrucción para el tercer templo. Estamos hablando de las 7 semanas de consolación. Veremos 7 semanas del libro de Isaías en el Haftará. Y todo esto tiene que ver, repito, amados hermanos, con lo que es el tiempo del mes de Ab. El mes de Tishba, que es un día, el día del ayuno que se celebra, trae como consecuencia las tragedias ocurridas hacia la casa de Israel respecto del primero y segundo templo. Ab es el 5º mes del calendario hebreo y Tishba significa el 9º de Ab. El 9º de Ab es ese día en que justamente, eso corresponde en el calendario gregoriano entre julio y agosto, y corresponde precisamente al tiempo en el que tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Esto ocurrió cuando
el 9 de Ab. Tarea. Por favor, investigue para la fecha del 9 de Ab qué otros acontecimientos trágicos han ocurrido en la historia de la casa de Israel. Muy importante que lo tengamos presente. Y por lo tanto, este es un tiempo de una celebración dolorosa, sufrida, y por supuesto de ello nos hablará el tiempo de las 7 semanas de consolación. Amados, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar atentos a esta programación de Torah al Instante. Aquí en Israel Casa Integral, preparando mucho material, las campañas, los estudios, varones, mujeres, niños, jóvenes, en español, en inglés, todo el trabajo pedagógico, académico. Gracias a todos los líderes, maestros, a todos quienes participamos en esta tarea, porque somos la familia de Israel Casa Integral. Amados, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta enseñanza y por favor envíenme la tarea. Quiero ver la tarea. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Para todos un muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.